Dios le bendiga a mis amados amigos y hermanos. Hoy quiero llevarles una breve meditación acerca de Primera de Juan 2:18, que nos dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es los últimos tiempos. Eso está en Primera de Juan, ¿no es cierto? 2:18, que lo estoy leyendo aquí. Entonces vemos que dice anticristos, ¿no es cierto? Entonces la palabra anticristo viene del griego antiristos, que significa adversario de Cristo, ¿no es cierto? De anti, que significa contra o en lugar de, y Christos, que significa Cristo. Entonces sería anticristo. Regularmente este término puede significar, ¿no es cierto?, uno que se opone a la voluntad de Dios o se opone a Cristo, uno que ocupa el lugar de Cristo, o uno que combina ambos papeles al asumir prerrogativas de Cristo, de tal modo que en realidad actúa contra el Espíritu. Regularmente los principios y la persona de Cristo. Por eso este término anticristo regularmente aparece en el libro de San Juan 2 del 18 en adelante, que dice así, voy a leerlo. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señales nos muestran ya que haces esto? Versículo 19, respondiendo Jesús le dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús les había dicho. Estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio acerca de hombres, pues él sabía, ¿no es cierto?, que había en el corazón del hombre, ya que él regularmente escudriña mente y corazón. Por eso el apóstol supone que sus lectores ya han aprendido lo relacionado con el anticristo y que ellos creen que su plena manifestación ocurrirá en relación con los últimos días. Como resultado, ¿no es cierto?, no identifica específicamente al anticristo como una persona o una organización particular. Por eso habla en realidad de muchos anticristos y de que ya estaban activos en sus días, según el libro de Juan, y dice así, 18, San Juan 2:18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestra ya que haces esto? Sin embargo, hace notar que se caracterizan regularmente, ¿no es cierto?, por la negación de que Jesús es el Cristo y el encarnado Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aunque Juan es el único que usa el término anticristo, la doctrina de un anticristo aparece en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Por eso en el libro de Apocalipsis, bajo la figura de un leopardo, describe un gran poder que se opondría a Cristo y a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, según el libro de Apocalipsis, particularmente el poder descrito por Pablo, según nos enseña,
Lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante, que dice así, yo lo estoy leyendo aquí en la Biblia. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no os cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, a lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que impide que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solamente espera a que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces se manifestará aquel inicuo, que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En aquel inicuo cuyo advenimiento, ¿no es cierto?, dice literalmente, estamos en el versículo 9, aquel cuyo advenimiento, según la obra de Satanás, con poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad, para que los que parezcan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un espíritu de engaño para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron la iniquidad, según la versión Reina Valera 2009. Entonces, ha sido llamado el anticristo. Este pasaje regularmente predice una apostasía, ¿no es cierto? Predice regularmente una apostasía que se desarrolla en la iglesia y que culmina con la revelación del hombre de pecado u hombre impío, que se sentará en el templo de Dios y se declarará Dios. A esta manifestación le seguirá la segunda venida de la iglesia cristiana, o la venida de Cristo, y luego la obra engañosa de Satanás, el anticristo o antidios por excelencia, ¿no es cierto? Satanás se ha opuesto a Cristo por medio de diversas agencias humanas agencias humanas y regularmente esto lo podemos ver por medio de las cosas, ¿no es cierto? Introdujo muchas herejías a través del siglo, todas destinadas a engañar. En los días de Juan, tanto el docentismo como el gnosticismo fueron reconocidos como anticristianos. Más tarde, el transcurrir la historia, muchos identificaron al papado como el anticristo. Además, al final de los tiempos, Satanás jugará un papel más personal en los asuntos de la tierra, como podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según obra de Satanás, con todo poder y señales, prodigios y mentirosos. Pero su venida regularmente dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Será seguida prontamente por la eventual y total destrucción, como enseña las Sagradas Escrituras. Por eso el anticristo regularmente su uso se encuentra en las epístolas de Primera de Juan. Vamos a ver esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice así, estoy leyendo en la Biblia, en la Reina Valera 2009. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios,
y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. También vamos a ver en 2 de Juan 1:7, yo estoy leyendo en la Reina Valera 2009. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y es el anticristo. Por eso regularmente este es un nombre propio y se refiere al gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar a Cristo, ¿no es cierto?, verdadero, al Mesías, al ungido, al único. Se opondrá a él, según nos enseña el libro de Daniel 8, capítulo 8, del 9 en adelante. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra deseable. Versículo 10. Y se engrandeció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. ¿No es cierto? Estamos viendo unos versículos de Daniel, ahora vimos 8 del 9 al 11, hoy vamos a seguir viendo Daniel, ¿no es cierto?, Daniel 11 del 31 hasta el 38. Y se levantarán fuerzas de su parte y profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora y con lisonjas corromperán a los violadores del convenio, mas el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y actuará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a espada y a fuego en cautividad y despojos durante algunos días, y en su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser refinados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque el tiempo fijado está aún por venir. Estamos en el libro de Daniel 11 y vamos por el versículo 35. Y algunos de los sabios caerán para ser refinados y purificados, emblanquecidos hasta el fin, porque el tiempo fijado aún está por venir. Versículo 36. Y el rey hará según su voluntad, y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra él, Dios de los dioses, habrá cosas inauditas, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Y del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de la mujer, ni harán caso a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá a sí mismo. Más bien honrará en su lugar al Dios de la fortaleza y a un Dios que sus padres no conocieron. Honrarán con oro y con plata y con piedras preciosas y con cosas grandes de gran precio, según la Reina Valera 2009. ¿No es cierto? Vamos a ver también Daniel, capítulo 12, versículo 11, estoy leyendo en la Biblia, dice así: y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, dice el libro de Daniel. Pero vamos a ver una referencia en el libro de San Mateo 24:15 que dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo. Regularmente dice: el que lea, entienda. Y para esto vamos a ver otra referencia en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que leímos anteriormente, ¿no es cierto?, que no dejéis mover,
el hijo de iniquidad. Por eso es importante también que veamos en el libro de Apocalipsis, que nos habla acerca también del anticristo, Apocalipsis 13, del 1 en adelante. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? También le fue dada una boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y le fue dado autoridad para actuar 40 días y 2 meses, según nos enseña el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que hace una referencia acerca del anticristo, 13, del 1 al 5. También vamos a ver Apocalipsis 19, versículo 20, que dice así: y la bestia fue apresada, y con ellos el falso profeta, que había hecho delante de ellos señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde en azufre. Por eso está viendo usted que Primera de Juan precisamente habla acerca de esto, porque estamos meditando en Primera de Juan 2:18, que dice: hijitos, ya es los últimos tiempos, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es los últimos tiempos. Entonces hemos meditado brevemente acerca del anticristo. Repito, estamos en Primera de Juan 2:18 y hemos meditado brevemente acerca del anticristo, y ahora vamos a meditar, ¿no es cierto?, acerca de los anticristos, que dice en Primera de Juan 2:18, como regularmente lo podemos ver ahí, ¿no es cierto? Por eso dice: han surgido muchos anticristos, mientras que en la primera decía o estaba el término que se refería a una persona en particular, ¿no es cierto?, que decía el anticristo, ¿no es cierto?, que nos perturbaba, que regularmente profetiza las Escrituras. En cambio, aquí dice: han surgido muchos anticristos. Aquí se presenta, ¿no es cierto?, en plural, porque dice anticristos, ¿no es cierto?, y alude a muchos individuos. Juan usa el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros que perturban las congregaciones, a los que se dirigía en vista de que su doctrina falsa, distorsionando la verdad, ¿no es cierto?, y se oponía a todo lo que es Cristo. Por eso dice: han surgido muchos anticristos, y estos regularmente están metidos en las congregaciones, como lo advirtió en el libro de San Mateo 24:24, porque se le matarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En Marcos también habla acerca de estos anticristos, ¿no es cierto?, que dice Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos, ¿no es cierto? Aquí está hablando ya de que han surgido muchos anticristos. En el libro de Hechos, capítulo 20, del 28 en adelante, también dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él la ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, ¿no es cierto? Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Esta es la despedida que hace del apóstol Pablo, donde estaba enseñando como 3 años y medio, y él precisamente da un consejo y lanza una palabra profética a la iglesia donde está. Por eso en el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Porque usted sabe que el apóstol Pablo regularmente al lugar donde iba, ¿no es cierto?, él dejaba un obrero ahí. Por eso en el momento de la despedida, él se dirige a los obreros y también se dirige al pueblo del Señor. Por eso, repito, en el versículo 28 dice, o sea, advirtiéndoles acerca de los falsos anticristos ya que surgirán, ¿no es cierto? Y les dice, el versículo 28, por tanto mirad por vosotros mismos. Por eso el obrero, el pastor, ¿no es cierto? A la persona que está en la obra debe cuidarse, debe mirar primero por sí mismo. O sea, el pastor regularmente debe mirar primero por sí mismo, o sea, debe cuidarse a sí mismo. Porque si el obrero o el pastor que está al frente de la obra cae, dice la Biblia que las ovejas se dispersan. Por eso el apóstol Pablo dice, estamos en Hechos 20, 28, le dice, por tanto mirad por vosotros mismos. O sea, el apóstol Pablo le dice a los obreros, mirad primero por vosotros mismos. O sea, primero cuídate tú mismo. Por eso hay ministros que no se cuidan a sí mismos y primero miran el rebaño, ¿no es cierto? Y se descuidan en lo personal, su vida espiritual. Por eso después el ministro no se da tiempo para ayunar a solas, no se da tiempo para orar a solas, no se da tiempo para vigilar a solas. Por eso después cae. Por eso el apóstol Pablo, con la experiencia que tenía, dice, mirad por vosotros mismos. Primero tienes que cuidarte tú como ministro del Señor, buscar a Dios, someterte a Dios, orar a Dios, ayunar. Después que estás lleno, ¿no es cierto?, con esa llenura del Espíritu Santo, debes cuidar el rebaño donde te ha puesto el Espíritu Santo, que regularmente hay que apacentar la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Pero te vuelvo a repetir, estamos en Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. Por eso todo obrero, todo pastor debe primero mirar por él mismo. Debe mirar, el ministro debe mirarse a sí mismo, que no esté descuidando su búsqueda al Señor. Porque donde descuida su búsqueda a Dios, por eso repito nuevamente, hay gente que primero se ocupa del rebaño y no se mira a sí mismo. Entonces, te ocupas del rebaño y te metes en el rebaño y te descuidas tu vida espiritual, terminas apartado y la iglesia termina destruida. Por eso el apóstol Pablo dice, repito nuevamente, Hechos 20, 28, esto es muy importante. Por tanto, mirad por vosotros mismos y de ahí, o sea, mírate por ti, que estés buscando, que estés sometiendo, cuídate tú mismo, ¿no es cierto?, que estés sometiendo. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, puedes ayudar a la grey del Señor. Ya lleno del Espíritu Santo, ayudas, trabajas a la grey del Señor, ¿no es cierto?, la cual ganó Cristo con su propia sangre. Por eso la grey del Señor es importante, porque es Cristo que pagó un precio por su sangre. Por eso regularmente dice así, seguimos, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, habla que se levantarán muchos ante Cristo. Por ende, el término se refiere a un principio de maldad encarnado en los hombres, ¿no es cierto? Por eso dice, han surgido muchos anticristos. Entonces, regularmente, a los hombres que son hostiles a Dios y se oponen a su obra y a su voluntad, como lo dice en 2 de Corintios 10, del 4 en adelante. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si se da cuenta, estos anticristos tienen regularmente la mente atada, no derriban todo argumento que se levanta en contra de Dios
¿no es cierto? Y la altivez. Entonces, por eso estos anticristos regularmente tienen su mente embotada, ¿no es cierto? Y se creen superiores a Dios, por eso se oponen a todo lo que es Cristo. Entonces, estamos meditando, ¿no es cierto?, en el versículo de Primera de Juan 2:18, dice, hijitos, ya es los últimos tiempos, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. A lo que dice el último tiempo, la última hora, la frase alude a los últimos tiempos o a los postreros días, el periodo de tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo, según lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no es cierto?, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En estos tiempos es que estamos viendo estos anticristos que se levantan a todo lo que es Cristo, ¿no es cierto?, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Santiago también nos habló acerca de esto y nos advirtió regularmente de esto. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorarán del todo vuestros cuerpos con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales, o sea, para los últimos tiempos que estamos viendo. Y vamos a ver también en Primera de Pedro 4:7, que regularmente dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el último tiempo ya en que todas las cosas van a terminar. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En estos últimos tiempos que se está viviendo, por eso estamos viviendo actualmente en el tiempo de apostasía. Y termino con Judas 1:18, los que os decían que en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, por eso usted puede ver, bendita sea la gloria del Señor, ¿no es cierto?, que hemos meditado acerca del texto que dice en Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es en los últimos tiempos, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es los últimos tiempos. Amén. Espero que esta breve meditación les haya brindado una luz mayor de la que tiene de la santa palabra del Señor. Dios les guarde y Dios les bendiga y adelante con el Señor.